Buena tarde, noche para todos los asistentes a este ejercicio académico de hoy, viernes 10 de noviembre en la tarde-noche, que lo dejamos como un documento de consulta en nuestros archivos fílmicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación como guía y elemento de consulta para todo el proyecto de construcción estratégica del partido político. En el día de hoy vamos a hacer un ejercicio eminentemente práctico en el que todos los asistentes a esta sala virtual tendrán la posibilidad de intervenir varias veces porque vamos a colocar es una tarea de esfuerzo intelectual y de respuesta rápida al estilo periodístico, con el fin de acostumbrarnos y de dejar como una luz, un camino de cuál es el método y el mecanismo. Entonces, este ejercicio, esta explicación la dimos todo el miércoles pasado y hablábamos de que las características de un partido en toda su esencia es una empresa en toda dimensión y luego hablamos de otras 6 o 7. Entonces, el primer ejercicio para todos ustedes es que a usted le corresponde asesorar a los candidatos que están tratando de formar militancia, que están tratando de ganar gente y adeptos para formar el partido. Entonces, en 1 minuto y medio, queremos que cada persona nos diga qué tips, qué consejos le daría a esos formadores para que salgan a la calle como leones hambrientos a conseguir militancia y estarla convenciendo de todo el proyecto, argumentándole primero que todo que un partido es una empresa que tiene todas las características, para que no se piense que un partido se forma a la topa tolondra. ¿Qué le diría usted a los multiplicadores que le digan a la masa por qué hay que trabajar todos alrededor de una empresa y no de una persona? Entonces, mi coronel Alarcón, el turno es suyo para que y 1 minuto y medio. Bueno, listo, mi coronel. Entonces, vamos a darle la palabra inicialmente, ya que no tenemos manitas levantadas, a Jaime Congole. Por favor, adelante. Bueno, yo lo que pienso que la característica de un partido y que todos tienen que trabajar para un partido y no para una persona es porque un partido es un grupo de personas. Entonces, digo, si bien está reflejado en un líder, digo, el resto, digo, acompaña, pero acompaña a todos juntos, porque si el líder fracasa, van a fracasar todos. Digo, en parte apuntalar al líder es la unión de todo y es el esfuerzo de todo lo que se va a notar. Es eso. Gracias. Muchas gracias. Acuérdense que es la recomendación que le podemos presentar a un candidato para este tipo de situación de la empresa política. Tiene la palabra mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues nosotros necesitamos iniciar socializando especialmente con nuestra propia familia, con el entorno laboral, con las redes y mediante mensajes previamente establecidos para pueblos de distribución nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Disculpe, mi coronel, parece que no se ha entendido la pregunta. Sí, No, no es un contenido, sino qué le diría usted exactamente a la persona que le diga a los demás por qué un partido es una empresa, por qué se debe manejar como una empresa, cuáles son las características de una empresa, y no simplemente que se interprete que un partido es llegar y pertenecer ahí y seguir a una persona y votar por él, sino hacer parte de todo un contexto. Entonces, ¿qué argumento le diría a usted para hacerle entender que esto es una empresa que tiene relaciones públicas, que tiene organización, que tiene manejo administrativo, como lo vimos la semana pasada? Pero entonces ya traduciéndolo a lo que el candidato tiene que decirle a los que está tratando de convencer de que se integren al partido, que no siga simplemente sígame a mí, sino siga este proyecto. ante todo,
en la dimensión de lo que es la empresa, uno está vendiendo algo. Y esa venta de ese algo que se está ofreciendo tiene que tener una característica de muchas fundamental, y es obrar con la verdad. Uno no puede ponerse a decir mentiras desde un principio y vender cortinas de humo o cosas que jamás va a poder realizar. Trabajando en grupo, trabajando en la organización empresarial que se está vendiendo o ofreciendo a las comunidades. Mi coronel Sí, Pachón, Yo, señor. yo, yo agregaría entonces que es convencer que el proyecto que nosotros tenemos es la solución a lo que estamos viendo a nivel nacional con respecto a los partidos políticos y en sí a la política transparente y sana que pretende la fundación. Muchas gracias. Gracias, mi mayor. Mi capitán Úsuga, tiene la manita levantada, por favor, adelante. Ya le damos la palabra a mi coronel Pachón. Adelante, mi capitán Úsuga. ¿No me escucha, mi capitán? Que tiene el micrófono cerrado, mi Sí, coronel. sí, sí, señor. Ahora sí, Ahora sí. qué pena. Una acotación, de pronto va a sonar algo extraño, algo raro, pero cuando uno es abogado, y los que en algún momento pues, hemos trabajado creación de empresas, eso es en el marco del derecho comercial. No sé si quienes estén por acá lo sabían, ¿cierto? Esto es, los abogados comercialistas, los que trabajan en creación, fusión, inclusive liquidación de empresas, la variable más importante en la creación de una empresa es algo que suena como medio raro, pero es así. Se llama la vocación de permanencia. No sé si me hago entender, mi coronel Villamarín y Claro el que resto sí, de los claro que miembros. sí. Exacto. Entonces, la vocación de permanencia es que esto no es un garaje para unas elecciones. Es que esto no es para 2 años, ni es para las próximas elecciones, ni para 4. Esto es para algo, y generalmente en los certificados de existencia y representación legal, mire que se tiene la concepción de 100 años, 50 años, ¿cierto? Entonces, debe ser de esa forma. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, mi capitán. Adiós. Mi coronel Pachón. Mi coronel Pachón, adelante. Sí, señor don Eugenio y señor coronel Villamarín, buenas noches. Nuestro partido político es la organización que busca generar bienestar general de la sociedad a la cual pertenecemos y de generar paz, sosiego, tranquilidad, cultura, ser líderes en todos los aspectos que cobijan a los habitantes del territorio y está proyectado para que en las próximas elecciones podamos llegar a obtener el poder y cambiar el destino del país. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Miguel Ángel Lugo, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Va a ser muy fácil. Vea, se me ocurre. No sé nada de política, pero mi capitán Úsuga me ayudó a prender la velita, la luz, el bombillo, el foco. Eh, es necesario asesorarnos, lógicamente, de un cuerpo o de un señor abogado que tenga esas
condiciones de conocimiento sobre la organización, pero ya la tenemos, ya Fundert. Lo que sí podemos para lograr obtener el dinero necesario para legalizar la constitución de un partido político es el dinero que se puede obtener mediante el aporte de los asociados de la empresa que van acumulando sus cuotas mensuales que por cantidad puede reunirse muy rápidamente. Lógicamente con el derecho de elegir y ser elegidos. Eso es muy cierto. Algunas personas hoy en día del cuerpo de veteranos de la Reserva Activa piensan en una ONG que tiene las mismas inclinaciones y características para reunir el dinero. Crear un partido político es costoso. Nosotros las personas honestas no lo tenemos, pero podemos pensar en que en una forma legal, con aportes de los que quieren participar en ese partido, con la opción de elegir y ser elegidos, pueden aportar una cuota mensual o una cantidad de beneficio por intermedio de la creación de ese sentido de cooperativa o de eh, acumulación de dinero para un fin. Eso solamente lo puede saber un abogado realmente. No tengo las condiciones para dar una orientación más precisa, pero es una buena idea. Fundel, por ejemplo, obtiene un permiso legal de la parte jurídica y comienza a reunir dinero de asociados o de beneficios o de aportes por simpatía para llegar a poner en posición al interesado y se acumularía dinero, lógicamente. Pero ONG, gracias. Muchas Resuelto el problema. gracias. Hay unas intervenciones en el Face que hablan sobre, el mayor Mendoza dice que el manejo del futuro asociado como un cliente, quien debe tener la plena certeza de que el cliente satisfecho con el proyecto trae más clientes. No Vemos se escucha, aquí, no se escucha. ¿no escuchó? Mi mayor Mendoza hizo el siguiente aporte. El manejo futuro del asociado como un cliente, quien debe tener la plena certeza de que cliente satisfecho con proyecto trae más clientes. Esa es la observación. Mi capitán Ursuga ha pedido de nuevo la palabra, lo mismo que mi coronel Giraldo. Mi coronel Giraldo está preguntando cuál es la pregunta. Vamos a darle la palabra a mi capitán Ursuga por el momento, ya le contestamos a mi coronel Giraldo. Gracias, mi coronel. Yo hago una sugerencia respetuosa. Como siempre, yo vengo muy poco y cuando vengo, pues siempre intervengo. A veces no sé si es pertinente o impertinente mis intervenciones, pero lo intentaré. Mi coronel Villamarín y a todos los miembros de la fundación. Yo creo que es importante empezar a hacer el estudio o el análisis de partidos, no solamente el liberal o el conservador colombiano, o los que hoy están, que ya hoy hay una proliferación, pero un programa para analizar partidos, o para analizar cada partido, y no solamente los colombianos, sino partidos en el mundo. Analizar el Partido Republicano de los Estados Unidos, analizar el Partido Demócrata de los Estados Unidos, analizar el Partido Popular en España, analizar los dos partidos grandes en Inglaterra, pero adicionalmente, yo creo que intercalado con la, el análisis de empresas grandes que han tenido vocación de permanencia en el mundo y que han durado mucho. Por solo poner un ejemplo, analizar McDonald's.
Usted le puede gustar o no le puede gustar McDonald's, eso no importa, pero usted no puede desconocer que McDonald's es una gran multinacional con una vocación de permanencia muy grande, lo mismo Coca-Cola, lo mismo, no sé, Hewlett Packard, no sé, empresas de cualquier sector de la economía, de los alimentos, de las comunicaciones, de la agroindustria, incluso empresas de aquí mismo que han sido exitosos, el grupo Postobón, el grupo Éxito, que algunos han durado más que otros, porque en algunas empresas uno empieza a encontrar ciertas cosas que se pueden aprender. No sé, el que haya tenido el privilegio o la desgracia de trabajar en McDonald's, no sé, pero allá ellos tienen una universidad de McDonald's para ir formando a las personas que van a ir a trabajar allá. Y así hay unas ciertas características de ciertas empresas, inclusive públicas o privadas. Las empresas públicas de Medellín que tienen, que la fortaleció alguien mucho al final de los 70 en Medellín, y que hoy es una empresa a nivel nacional grandísima. O estudiar Ecopetrol, que también es pública. No sé, es una simple sugerencia, no sé qué pensará mi coronel Villamarín y el resto de los participantes. Muchas gracias. Mi coronel Giraldo, Mira, que está buscando, ¿qué le podría usted aconsejar a un cliente político para el desarrollo del partido político como una empresa en toda su dimensión, eh, y el partido político de Findel? ¿Qué le podría usted aconsejar? Características de ese partido. Adelante, por favor, mi coronel Giraldo. Bueno, muchas gracias. Qué pena que llegué un poquitico tarde y está un poquitico descontextualizado de lo que estaban tratando, pero bueno, ya. Bueno, yo creo que ahorita hay necesidad de analizar algo que sucedió en Colombia y que pasamos de 16 partidos que se encuentran debidamente legalizados y lógicamente ante el Consejo Nacional Electoral y que han cumplido con todos los requisitos a 36. De esos 36, tenemos 3 partidos que por disposición de la Corte Constitucional les dieron personería jurídica, que son Salvación Nacional, el del EPL, Nuevo Liberalismo y Oxígeno. Fueron 4 que les dieron vida artificial por periodos consecutivos, por 8 años. Entonces el crecimiento de los partidos y movimientos políticos son muy grandes. Pues yo pienso que yo podría sugerir, primero, pues es que el trabajo que ha venido desarrollando la Fundación ha sido mucho y de muchos años. Yo creo que vamos muy bien. De pronto lo que debemos corregir en el camino es cómo llegar verdaderamente a todos los miembros de la reserva de las fuerzas militares y de policía, que se enteren, porque muchos no lo saben, de todo el trabajo que se ha hecho. Y yo también igualmente pensaría que ese partido no puede ser solamente de la reserva de las fuerzas militares y de policía, sino tenemos que hacer un partido en unión de la sociedad civil, en unión de la sociedad civil. Porque es que nosotros solos no vamos a llegar a ninguna parte, ya lo hemos probado en todo el ejercicio que hemos hecho en las parlamentarias y ahora en las regionales. Entonces, eso es como la sugerencia que yo hago. Tenemos que buscar la manera de llegarle a mucha gente, de que nos conozcan, porque mucha gente no nos conoce y el trabajo es espectacular, y entrar a la página de la Fundación único y la revista y todas las cosas que se tienen en la Fundación son únicas. Pero tenemos que mirar eso, no sé si con alguien especializado en marketing o algo así para que podamos hacerlo llegar. Estas son mis sugerencias. Muchas gracias, mi coronel. Creo que está con nosotros mi coronel Gloria o mi coronel Carrascal. Tienen la palabra, por favor, adelante. Ah, no, es don Ricardo Martínez. Mi doctor Ricardo Martínez, adelante, por favor. No, no, en el momento no tengo intervención. Sigan adelante, por favor, escucho muy atento. Acabo de tratar de ingresar porque no he podido. Ya, pero ya estoy aquí escuchándolos. Sigan adelante.
Muy interesante la proposición de el doctor Úsuga, de mi capitán Úsuga, abogado y especializado en el derecho constitucional y de orden público. Muchas gracias. Muchas gracias. Leonardo, Leonardo's iPhone. Por favor, adelante, tiene la palabra. Mi coronel Villamarín, buenas tardes. Leonardo Pereira. Buenas Buenas tardes, tardes. adelante. Aló. Sí, le escuchamos, buenas tardes. Gracias, mi coronel. Buenas tardes. Soy el coronel Leonardo Pereira. Pues no tenía, igual yo no estaba pendiente por hablar. Sin embargo, con respecto a lo que he podido escuchar, que entré un poquito tarde, cuando sugerían que se pueda invitar lógicamente a muchas personas, pero esta invitación tiene que ser posterior a que ya tengamos una organización propia con unas reglas propias y que la gente que llega lo haga porque tiene un pensamiento, una ideología que se asemeja o se asimila con la ideología de los creadores y de los que están haciendo todo este esfuerzo, ¿no? Porque si no es así, me parece que finalmente terminamos nosotros o ustedes, pues, porque yo soy un novato haciendo todo el trabajo y finalmente quedamos por fuera, que es lo que pudiera estar sucediendo. Entonces tiene que ser una invitación muy, muy bien hecha en un punto en que ya eh, la misma organización lo permita o que sea posible sin que nos arriesguemos nosotros mismos a que pasemos nos hagan a un lado y pues sigan otras personas, porque como bien lo han dicho, pues son supremamente hábiles, porque nosotros pues no somos políticos por naturaleza, ni nos hemos formado en este ámbito, y fácilmente nos dejan por fuera. Entonces hay que establecer primeramente qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, y ya posteriormente sí podemos crecer invitando. Otra cuestión que le escuchaba la anterior intervención es que el trabajo que ustedes hacen es maravilloso, es, realmente es muy bueno, pero no se conoce mucho. Yo soy acorado aquí en Santander y pues me he propuesto como estarles enviando alguna información para que pues empiecen a conocerlos, porque como en todos los grupos hablan de una cosa, hablan de otra, terminamos discutiendo, pero finalmente no se llega a ninguna parte. Yo inclusive había llamado a mi coronel Villamarín a ver de qué forma podíamos participar y lógicamente todo el apoyo que se pueda tener, no como Acore, lógicamente, yo no estoy hablando en nombre de Acore Santander, pero pues sí hago parte de los oficiales que estamos aquí en Santander y de sus esposas, de sus viudas, de todo el grupo que tenemos acá y pues por lo menos es un grupo al que podemos dirigirnos y lograr alguna respuesta. No tengo nada más especial, mi coronel, le agradezco mucho la oportunidad que me dio, muy amable. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Para contextualizar de mejor manera, vamos a dar una segunda oportunidad para que las personas que están hoy en la sala puedan aclarar esta parte pertinente con esta primera pregunta. La pregunta en sí es, ¿cómo hacer entender a las personas, a la gente, a la comunidad, que manejar un partido es como manejar una empresa? Esa es la pregunta, sencilla. Entonces, en ese orden, le vamos a volver a dar la palabra a mi capitán Andrés Úsuga, oficialista Jaime Tongole. Gracias, mi coronel. Sí, la única forma es por medio de algo que también tienen las empresas y que creo que donde existen errores, esas empresas sufren. Hay empresas que tienen el mejor producto, pero realmente no lo saben mercaderear.
Y el marketing o mercadeo político es tan o más importante de aprender que la propia política. Y nos hemos dado cuenta de ello entendiendo que el mejor candidato es... ¿Fue? Parece que le fue la señal, mi coronel. Sí, entonces, retomo. Usted puede tener el mejor producto político, el mejor candidato o a la corporación o al cargo que usted está aspirando, pero si usted no sabe posicionar o bien la marca de ese candidato, lo diferencial de ese candidato, o del partido, o del cuerpo ideológico, de las ideas que va a representar ese candidato, creo que no tiene nada. Y nos damos cuenta de eso porque vemos que han llegado una cantidad de personas a ocupar puestos en alcaldías, en gobernaciones e inclusive en la presidencia, sin tener la mejor idoneidad, pero con estrategias de mercadeo político muy eficientes. Entonces, creo yo que es por ese lado. Marketing político con expertos en marketing político, y le soy muy sincero, de eso hay pocos en el país. Lo que sí hay es mucho vendehumo, pero poquitos realmente son rigurosos con ese tema. Gracias, mi capitán. ¿Cómo hacer entender a la gente que manejar un partido es como manejar una empresa? Jaime Congole, tiene la palabra. Bueno, es lo que yo decía, el candidato es un producto que hay que vender. Como dijo recién el capitán Andrés Usuga, el tema es el siguiente. Manejar el marketing, sí. Y dijo, hay mucho vendehumo. Esa es la gran realidad. Mejor no lo pudo haber expresado. Hoy por hoy, los candidatos se fabrican, no son líderes, se fabrican. ¿Por qué? Porque es a conveniencia del partido o a conveniencia de ciertos grupos. Pero hay candidatos que se fabrican. Y eso es una empresa política, por así decirlo. Cómo un líder tiene que vender su producto, cómo tiene que conquistar a la gente. Y bueno, es asignando responsabilidades, dándole responsabilidades, teniendo un discurso de integración, porque es muy importante el discurso de integración. Y así, digo, el partido funciona. Digo, es la militancia de todos sus integrantes, la militancia constante. Es lo que se ve, lo que vendría a ser el marketing o la propaganda para vender el producto. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Cómo convencer Cayó la por señal, favor, es que se me estaba en... sí, con la pregunta o la idea de la pregunta es, ¿Cómo ¿cómo hacer hacer eso? entender a la gente que manejar un partido es como manejar una empresa? Adelante, por favor, mi coronel Giraldo, y se alista mi mayor Mendoza. Bueno, pues yo no estoy muy de acuerdo con poder comparar un partido o movimiento político con una empresa. Igualmente, como no estoy de acuerdo, pues no respondería a la pregunta en ese sentido, porque en ese orden de ideas no tendría que convencer a nadie de que un partido político es una empresa. Si miramos lo que ha pasado en Colombia, podríamos exactamente saber qué es lo que pasa con los partidos políticos de Colombia. Los partidos tradicionales
tienden a desaparecer. Lo único que les queda en este momento es el nombre, el Partido Conservador, el Partido Liberal. Pero las coaliciones que se han hecho últimamente, hay que mirarlas. Y miremos exactamente quién se encuentra hoy en día en la presidencia y cómo lo logró. Él ha estado militando en muchos partidos y en el último que estuvo realmente fue en el del doctor Robledo, en el Polo Democrático. De ahí creó la Colombia Humana. La Colombia Humana le funcionó un tiempo y de un momento a otro esa Colombia Humana se convirtió en el pacto histórico. Y si miramos ese pacto histórico, ni siquiera podemos saber si realmente cumplió con los requisitos que se requieren en el Consejo Nacional Electoral para ser un partido y movimiento político. Inclusive está demandado, porque el doctor Abuchaibe, una demanda que interpuso, está tratando de demostrar que el pacto histórico como tal nunca ha sido un movimiento o partido político. Se unieron varios de todos los movimientos que crearon el pacto histórico y fueron tan descarados que no solamente lo hicieron con partidos o movimientos políticos existentes en el Consejo Nacional Electoral, a todos los bandidos del país. Fueron hasta la cárcel Picota a conseguir apoyo. Tuvieron apoyo del ELN, tuvieron apoyo de la FARC, del Clan del Golfo, de todo. El país está, esas son las consecuencias. A él no lo va a sacar del gobierno un golpe de Estado. Están equivocados todos los que piensan que a Petro lo va a sacar un golpe de Estado. No, Petro termina su periodo, termina totalmente desgastado y va a entregar un país vuelto a pedazos. No le ha salido ni una. La política de paz total está en crisis. Y es más, hay ponencia de un magistrado de la Corte Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la ley que creó la política de paz total. Así que yo creo que no podemos, o Jairo Giraldo no compararía un partido político con una empresa. Creo que no lo veo de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi mayor Mendoza, eh, ¿cómo hacer para entender a la gente, hacer entender a la gente que manejar un partido es como manejar una empresa? Adelante, por favor, mi mayor. Correcto, mi coronel. Pues nosotros no solamente debemos pensar empresarialmente en la formación de candidatos, sino de funcionarios capaces de desarrollar los proyectos del candidato elegido, o sea, los coequiperos, para cumplir plenamente con el objetivo. Insisto en píldoras impresas para la distribución de las bondades y los objetivos del partido. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. ¿Cómo hacer entender a la gente que manejar un partido es como manejar una empresa? Adelante, por favor, Leonardo, mi coronel. Mi coronel Leonardo, Mi coronel, ¿me escucha ahí? ahí sí, Aló. adelante. Gracias, mi coronel. Pues yo sí estoy completamente de acuerdo que un partido político finalmente es una empresa. Y como empresa, pues debe estar organizada para vender un producto, porque finalmente una empresa lo que hace es hacer algo, tener un producto estrella, debe ser especialista en algo, algo que le guste a la gente o que necesite la gente. Después de que esa empresa tiene ese producto muy bien elaborado, pues tiene que empezar a venderlo.
Y esa es la forma como finalmente pues ese producto puede llegar a muchas personas o a todas aquellas, pues en este caso personas pues que lo necesiten. Que además me parece que es un momento coyuntural que cualquier idea, cualquiera no, pero una muy buena idea nuestra, muy centrada y muy honesta con respecto a lo que pensamos y al deber ser, pues llamaría mucho la atención. ¿Cómo hacerle entender a la gente? Pues yo no creo que, o sea, la pregunta es, pues, ¿cómo hacer entender es, pues, simplemente es educar? Pero yo creo que es más fácil hacerlo de la forma inversa. Después de que tengamos ese buen producto que queremos vender con una muy buena difusión, pues la gente va a llegar a unirse a ese producto que queremos vender y va a querer servir y va a querer apoyar y va a querer verlo crecer. Pero esa empresa ya tiene que estar. Tampoco podemos decir simplemente, yo no quiero ser el jefe, yo no quiero ser el... Puede ser cualquiera. Sí, puede ser cualquiera en su momento, pero pues tiene que haber una organización, una jerarquía que se encargue de mantener lo que se busca. Entonces yo pienso que la relación es más bien a la inversa. Primero hay que organizarnos como empresa y segundo la gente tiene que ver que lo que estamos vendiendo, lo que estamos ofreciendo, pues es lo que realmente el país necesita. Entonces se facilitaría mucho la difusión y el hacerle entender a las personas, pues, que esa empresa que está ahí es precisamente para el beneficio de todos. Entonces eso es como un todos ganan, pero pues necesariamente tiene que derivarse de un liderazgo muy fuerte que nos permita poder avanzar y poder atraer, que es lo principal en este momento. Gracias. Bueno, quiero de todas maneras recordarles a todos que en anteriores academias hemos sacado conclusiones como la de cualquier empresa y máximo un partido tiene manejo de personal, manejo de finanzas, logística administrativa, operaciones electorales, relaciones públicas, comunicaciones y relaciones públicas, ventas que son los captadores de militancia, y con base en esto es que tenemos que dar respuesta al alcance de la pregunta de cómo hacer entender a la gente que manejar un partido es como manejar una empresa. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Perdón, mi coronel, yo le agrego ahí una frasecita. Es que como estamos en el proceso de construir el partido y hay tantos afanes de muchas personas que se disparan y creen que abriendo un grupo de WhatsApp ya es tema suficiente, o decir que determinado sector de la fuerza pública o de grados o por fuerzas o por especialidades que ya que los demás tienen que seguirlos. Entonces estamos mirando las características de un partido y la primera que vimos el miércoles es que esta es una empresa, es como formar una empresa y dimos unas características. Entonces, lo que queremos hoy es cómo argumentar que no es simplemente abrir un grupo de WhatsApp, sino que eso va a significar manejar contabilidad, tener auditorías, tener controles, o sea, cómo se maneja una empresa, manejo de personal, reglamentación, etcétera. Entonces, lo que estamos preguntándole a nuestros asistentes es cómo hacer que ese mensaje le llegue a la gente y decirle, oiga, es que armar el partido va a ser parte de una gran empresa, de una cosa que está muy bien estructurada, que tiene organización en todos los campos de la producción, de la difusión y de las ventas, como lo han dicho varios, y tenemos que vender un producto. Entonces no podemos salir simplemente a decir que somos la verdadera salvación de Colombia y que sígame a mí, que yo les abro camino, que es todo el discurso que tenemos. Ese es el punto uno. Adelante, mi coronel Alarcón.
Creo que le Gracias, dio la palabra a mi Nicolás Pachón. coronel Pachón. Adelante, y se alista Jaime, que tiene una segunda intervención. Bueno, a ver, de acuerdo a lo que he entendido, tengo que ir a un sitio determinado y decirle a los asistentes, nuestro partido político es la organización que busca generar bienestar general en la sociedad colombiana, en procura del sosiego, la tranquilidad, la cultura, el trabajo, el liderazgo. Nuestro objetivo próximo es obtener el mayor número de senadores, representantes, gobernadores, miembros a las asambleas, a los consejos, de ediles. Para lograr los anteriores objetivos, nos debemos comportar como una verdadera empresa, con repartición de tareas. Para ello hay que analizar los antecedentes de los anteriores gobernantes, mirar quiénes son los que tienen mayor aceptación y liderazgo en la región, utilizar los diversos medios de comunicación con racionalidad y oportunidad, ser claros en la diversidad de mensajes que se lleven a conocimiento de la comunidad en estos momentos tan críticos y convulsionados. Hay que buscar la manera del orden, la tranquilidad, el respeto de los derechos de nuestros conciudadanos. Gracias. Gracias, mi coronel. Tiene la palabra Jaime, que tenía la mano subida. Adelante, por favor. Yo digo, el candidato tiene que ser, como se ha mencionado ya, una persona que no tenga problemas de nada, ni judicial, ni de esto. O sea, tiene que ser un candidato que también sepa convencer a la gente. Pero lo más importante de todo es la política de gobierno que propone, la propuesta que ponga sobre la mesa. Eso es lo que va a atraer a la gente. Digo, por más que haya buena gente de marketing, que haya todo un aparato atrás de él. Si las propuestas no son buenas, no va a funcionar. Y si el candidato no es bueno o no es creíble, tampoco va a lograr convencer a la gente para que integre su partido. Digo, gracias. Gracias, Jaime. Tiene la palabra para contestar. ¿Cómo hacer entender a la gente que manejar un partido es como manejar una empresa? Adelante, por favor, Miguel Ángel Lugo. Sí, gracias. Particularmente pienso de que es diferente. Formar una empresa tiene sus bemoles, pero hacer un partido político es totalmente diferente. Tengo la experiencia de haber organizado una empresa grande, internacional. Me causó muchos problemas, pero allí se manejaba, era habilidad, conocimiento de oficio, de laboral. Pero en un partido político hay que mm, internarse mucho en el pensamiento de la persona, en la idea, como hacer tal vez una, una agrupación doctrinaria de fe, de religión. Es muy difícil, pero es posible. Tenemos buenos ejemplos eh, dentro de esta organización Fundel. Tenemos representantes muy capaces, siguen los principios de nuestro tutor y la inclinación es clara, mantener los principios democráticos con los cuales fuimos formados. Pero realmente sí es diferente. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Cómo hacer entender a la gente que manejar un partido es como manejar una empresa? Mi coronel Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches.
para todos los alumnos que estamos recibiendo esta cátedra y opinando sobre lo que hemos aprendido aquí en la Fundación. Para responder la pregunta, pues tengo que remitirme a las áreas esenciales de lo que tiene una empresa y lo que tiene un partido. En primer término, pues considero que debe de haber una comunicación estratégica para llegarle a las personas y manifestarles que no es un asunto que resuelve un problema, digámoslo, coyuntural, sino estructural y que va dirigido a un objetivo como un objetivo tiene cualquier empresa y que se proyecta en el tiempo. En este sentido, pues sí, si bien es cierto que puede no asimilarse a una empresa, no, sí es que se asimila a una empresa. E informar que realmente una empresa busca marcar la diferencia frente a otras empresas que en este caso son otros partidos, que como hemos visto, si fueran partidos empresas, esas empresas o partidos no le han dado resultado al objetivo nacional que se busca y a las políticas de Estado. Como dije que tendría que remitirme a las áreas esenciales, pues obviamente debe haber una organización, tiene que tener una organización y cualquier empresa la tiene. Y por supuesto una reglamentación y doctrina. Esto es porque lo aprendí el miércoles y en anteriores. Y la verdad, haciendo un razonamiento, pues sí, y debe de tener una educación continuada, la finanza, la administración y la logística como cualquier empresa. Es decir, no improvisar un partido que por improvisarlos es porque las empresas y los partidos no tienen éxito, si no han tenido un objetivo, una programación, una planeación, unos proyectos. Y por supuesto que tiene que tener interrelación con otras organizaciones, en el caso de empresas, tener organización con otras empresas, en este caso con partidos y organizaciones. Y debe tener, una empresa tiene que tener pública o privada un control interno y un partido político tiene que tener un control interno y una auditoría de procesos. Y por supuesto la base de datos. Bueno, y como decía mi capitán Úsuga y otros, obviamente tener unas relaciones internacionales, empresas con otras empresas internacionales, partidos con otros partidos internacionales. Mi respuesta y gracias. Parece que le cayó el audio a mi coronel Alarcón. Ah, no, ahí está. Sí, ahora ahí está. Mi coronel, hemos pasado ya todos los asistentes presentes y mi gente. Se me escapó de la sala el doctor Martínez. Entonces, mi coronel dispone a qué parte seguimos. Bueno, mi coronel, pero antes de seguir, entonces quiero contestarle a Andrés Úsuga sus dos inquietudes. Primero, es sobresaliente, es brillante la que él nos da en la primera que nos dice que hay que mantener, ante todo, como las empresas, cuando los abogados en derecho comercial lo plantean, es que esto es un ejercicio que se hace en el tiempo. Porque escuchamos, y como estamos hablando de los más cercanos que los nuestros, muchos que dicen, no, es que lo importante es que por ahora metamos 2 senadores y ahí miramos lo que pasa. No. Una empresa, una entidad grande tiene una visión y la visión es a mínimo 10 años. El proyecto que tiene estructurado Fundel desde el año 21 es a 2030 y tiene unos puntos concretos a dónde llegar, unos puertos de llegada. Pero dice que a partir de ahí tiene otros puertos de partida para llegar más allá. Eso es una visión estratégica. También respecto a lo que nos preguntaba Andrés acerca de traer aquí, hacer la homologación o la
analogía de empresas. Ya iniciamos, desafortunadamente no lo continuamos, pero lo podemos retomar. Hicimos los análisis con cómo se construyó el ferrocarril de Oriente en Europa, haciendo toda la analogía de cómo se debe construir un partido político, siguiendo el paso a paso y esa dirección estratégica que lo rodea, que le da toda esa dimensión. Lo que dice la puntualización que hizo mi coronel Arcón y la que hizo mi coronel Saldaña es lo que hemos venido planteando en la fundación hace rato para quitarnos de la cabeza que un partido se debe organizar a la ligera y que ya los candidatos están listos y que eso ya es partido, o que porque se hizo una marcha muy buena, ya en este momento somos la fuerza que impresiona la reserva y aparece un político experimentado y nos dice, no, es que Colombia nunca en su vida había tenido una manifestación tan directa y nos creemos el cuento, pero no nos damos cuenta que lo que nos está jalando es para el lado de ellos, para decir, oiga, ustedes son muy buenos, pero como les falta esto, síganme a mí que yo soy la que sé. Es más o menos el mensaje. Entonces, una empresa tiene organización, tiene producción y tiene ventas. Cuando uno estudia administración de empresas, eso es lo primero que le enseñan. La empresa tiene 3 áreas fundamentales, además de las de adentro de toda la subdivisión que tiene, las relaciones internas y las relaciones industriales que se llaman en las empresas, y el diagrama del hombre y la máquina y todo eso que se aprende en administración. Pero lo que le insisten es en eso y le hablan de la investigación de mercados. Si usted dice la investigación de mercados, compárela con un partido. Es investigar cómo está el ejercicio en el campo, qué están haciendo los otros y diseñe, rediseñe y corrija para que su producto sea mejor. Si tiene el producto para vender, entonces ustedes me lo dijeron, no lo dije yo, el candidato. Entonces sí lo hemos hecho, Andrés, y tenemos que seguirlo mejorando y claro, lo importante ojalá que consiguiéramos especialistas en cada tema porque hablamos mucho aquí en la Fundación de la cultura organizacional. Disney es cultura organizacional, McDonald's es cultura organizacional, la IBM es cultura organizacional y funcionan alrededor de eso. Y las empresas que son más sólidas es porque tienen cultura organizacional y es lo que estamos planteando. Entonces ahora nos vamos para la segunda intervención, mi coronel, Perdón, que es, mi coronel. que es precisamente esta, que Sí, es decirle a los asistentes cómo haría usted. Estamos armando el partido, estamos en esa etapa, no estamos todavía en candidatos. Estamos armando el partido, estamos atrayendo a la gente y haciéndole entender que formar un partido tiene unas características y no es una montonera. Entonces, ¿cómo le vendemos la idea a las personas que el partido necesita antes que sacar candidatos? Es formar primero la visión de que eso es una organización, como una empresa, como una organización muy grande que requiere una estructura sólida. Alguien lo dijo aquí, lo acabo de escuchar, no recuerdo quién de ustedes lo dijo, que debe tener una reglamentación. Mi coronel Pachón se fue directo y dijo, tiene que tener estas condiciones. Entonces, ahora digámosle a las personas pilares de la cultura organizacional que debe tener antes, repito, y no me cansaré de eso, de hablar que no necesitamos candidatos por ahora, lo que necesitamos es gente que se comprometa a que nos ayude a organizar todo esto, la estructura general y qué aspecto le diría a usted, cómo le haría a usted para hacerle entender a la persona que es que hay que formar primero la cultura organizacional, así como las barras de Millonarios y de Santa Fe tienen dentro de su cultura una identidad, se saben la historia, se saben en qué año fue campeón el equipo, saben quién era el arquero en el año 80, quién era el arquero en el 85, quién prestó sus servicios primero en Santa Fe y luego se pasó a Millonarios, cómo se llaman las barras, cómo se organizan, y tienen toda una cultura organizacional. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a la gente nuestra que antes de hablar de candidatos y de técnicas de salir a ganar votos, cómo nos organizamos por dentro para salir hacia afuera más fuertes? Adelante, mi coronel. Mi coronel, quiero que me permita porque precisamente cuando me llamó estaba yo en Facebook y estaba pasando las inquietudes que nos han dejado anotadas ahí que corresponden a la primera pregunta. Entonces Henry Ramírez dice lo siguiente:
Buenas tardes para todos. Las empresas mantienen programas de reentrenamiento de sus empleados. En tal sentido, la militancia de un partido debe entender que igual en la política debe mantener un reentrenamiento y actualización sobre las funciones del Estado, así como la dinámica propia de la política, interpretando las necesidades de la sociedad y las posibles soluciones. Es el espíritu del Fundel y eso debe mantenerse. Por otra parte, dice, así como las empresas se esfuerzan en conocer las necesidades de sus clientes y en tal sentido trabajan para que sus productos satisfagan esas necesidades, asimismo, debe ser la visión del partido y su militancia, interpretar las necesidades y en tal sentido trabajar desde lo político para dar soluciones reales. Todo militante del partido debe estar comprometido con la comunidad, al menos con los problemas de la calle en que vive. Entonces, vamos con la segunda, que hace relación a la cultura organizacional. Vamos a empezar entonces con mi coronel Ramiro Saldaña. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Yo pienso que esa cultura organizacional, para hacerla conocer, entendí la pregunta, es mediante una educación continuada, así como hacen las universidades, en donde, en primer término, se tenga como prioridad la identidad de causa y realmente que se enfatice en lo que está haciendo en primer lugar la fundación y quienes estamos siguiendo y comprometidos, realmente comprometidos, no involucrados, sino comprometidos, militantes realmente, que sintamos el deseo, la necesidad de crear el partido. Entonces me devuelvo atrás, mediante la educación continuada, priorizando la identidad de causa. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Por favor, Miguel Ángel Lugo, adelante. Gracias. Qué pregunta tan difícil. Yo creo que esa cultura organizacional tiene que estar en base al conocimiento, a la experiencia y la tradición personalizada del individuo en cuestión que va a practicarla o a enseñarla. Lógicamente, se requiere mucha experiencia para poder evitar en el desenvolvimiento de la cultura que todo sea pues una tradición, una fe, una mística. Actualmente nuestra cultura organizacional de los partidos los he visto que son muy flexibles, son débiles y lógicamente todos nosotros fuimos formados por una cultura muy rígida de nuestros abuelos. Hoy en día tenemos muchas cosas ya de injerencia juvenil de las nuevas generaciones que hacen cambiar esa cultura y hay que aceptarla. De manera que yo creo que esta cultura se debe basarse principalmente es en la composición del género de su época o de su siglo de nacimiento y estudio. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Mi coronel Pachón, por favor, adelante.
como vamos a empezar a organizar el partido político, entonces hay que mirar, en primer lugar, quiénes son los que mayor conocimiento tienen de las cosas en los asuntos públicos. ¿Qué sabe cada quien de lo que es un municipio, un consejo, cómo se organiza, qué tareas cumple, qué dificultades deben tener en cuenta, quiénes tienen la capacidad de convencer a los demás, quiénes tienen la capacidad de iniciar con algunos recursos básicos para los desplazamientos también básicos, cuál es el objetivo que persigue, cuál es la ideología, por cuánto tiempo hay que perseverar en las primeras acciones, si hay dificultades, cómo las deben resolver, evitar las controversias innecesarias, dejar a un lado a las personas que son polémicas y que no aportan absolutamente nada, sino solamente críticas. Gracias. Mi coronel Alarcón. Sí, señor. Leonardo, tiene la palabra, por favor, adelante. No puedo podido abrir su micrófono. Leonardo, vamos a darle la palabra entonces a mi mayor Mendoza mientras tanto. Adelante, por favor. Gracias, coronel Alarcón. Pues yo digo que se les requiere una búsqueda de perfiles para todos y cada uno de los puestos de formación y dirección, tanto regional como nacional. Y seleccionar los cargos y funciones, preferiblemente vinculando las asociaciones como base del partido y multiplicadores, construir sobre lo construido con un fin político. Gracias. Gracias, mi mayor. Leonardo, ¿ya tendrás disponible tu micrófono? Mi coronel, ¿ahí me está escuchando? Perfectamente, adelante. Gracias, mi coronel. Pues, mi coronel, con respecto a la cultura organizacional, pues yo creo que ya, o sea, la mera organización de todo el proyecto, la creación del equipo, de todo lo que ustedes ya han definido, pues eso hace parte en sí, o es la base de esa cultura organizacional. Lo que se necesita ahora es implantarla. Y para implantar esa cultura organizacional en todas las personas que piensan que van a participar, pues necesariamente hay que identificar líderes dentro de la organización que sean parte precisamente de esa semilla que se va a encargar de distribuir o de informar o de hacer conocer lo que nosotros queremos. Básicamente, la cultura organizacional nos va a permitir decirle a la gente qué es lo que queremos, qué límites tenemos. Entonces, si lo que estamos buscando es la implantación de coger esa idea y llevársela a las personas, pues la tendríamos que hacer a través de unos líderes que deben ser lógicamente bien seleccionados, especialistas en sus áreas, con base en esa organización de la que hemos venido hablando. Muchas gracias, Leonardo. Tiene la palabra mi coronel Giraldo.
cultura organizacional. Muchas gracias. Bueno, pues yo he tratado de pronto de dar mi opinión respecto a la pregunta anterior, y esa pregunta anterior me lleva a esta. Los partidos políticos y los movimientos políticos se rigen por normas especiales y que lógicamente terminan todos en la posibilidad de llegar a tener candidatos a cargos de elección popular, sea presidencia, sea gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles. Entonces, la cultura organizacional de los partidos políticos está encaminada hacia 4 puntos específicos, y no solamente en Colombia, en el mundo. El primero es hacia el poder. El segundo, hacia las personas. El tercero, hacia las normas. Y el cuarto, hacia la resolución de problemas y conflictos. Si miramos estos 4 puntos de una cultura organizacional de un partido, en cada región del país es diferente, porque Colombia está dividido en varios países. El país costeño, el país cundiboyacense, el país paisa, el país del Amazonas. Y en cada uno de estos países las personas se comportan de manera diferente y lógicamente responden a objetivos diferentes. Entonces, para cada uno de estos países en que se conforma Colombia, hay que mirar una cultura organizacional diferente. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad ahorita 2 meses de estar en la costa Caribe en todo el proceso electoral, y es diferente el comportamiento tanto de los candidatos a cargos de elección popular como de la gente que los va a elegir, diferente a cada uno de los países que hay en Colombia. Entonces tendríamos que mirar exactamente estos 4 puntos de la cultura organizacional de un partido que busca. El primero, hacia el poder. Cuando se llega a un cargo de elección popular, esa persona adquiere el poder. Si lo adquiere como presidente es a nivel nacional. Si lo adquiere como alcalde es en su municipio o en su distrito especial. Si para llegar a gobernador adquiere el poder en ese departamento. Y lógicamente su principal objetivo es resolver los problemas y resolver los inconvenientes que tiene la gente. Como por ejemplo, si tienen problemas de acueductos, agua, servicios públicos, educación, salud. Entonces, esa es mi intervención, que la cultura organizacional de un partido o movimiento político es totalmente diferente a lo que podría ser una cultura organizacional de una empresa, porque los objetivos son totalmente aparte y diferentes. Muchas gracias. Gracias, Nicolás Giraldo. Jaime Congole. Adelante, por favor. El tema de la cultura organizacional debe nacer desde la base fundacional del partido. El partido tiene una estructura escrita de funcionamiento. Por ahí tiene que ser la cultura organizacional. El problema es la persona idónea que esté en ese lugar. Si es para, por ejemplo, la logística no se entiende solamente de aprovisionamiento de esto, aquello y lo otro, sino de hacerse cargo de los actos en sí, de organizar el acto, de que esté en la silla, que esté en los parlantes, que esté todo lo que viene a ser las banderas, bueno, todo. De eso se encarga la logística, incluido el transporte de esos materiales al lugar del hecho, de armar el anfiteatro, por así decirlo. Digo, no es una tarea fácil.
Digo, cultura organizacional podemos poner a cualquiera, pero no cualquiera está apto ni capacitado. Y esa es la responsabilidad de él y los líderes que lo acompañan, mejor dicho, de las cabezas. Digo, se puede sí gestar cursos, por ejemplo, de logística, no necesariamente especializado en eso, pero sobre el armado de esto, la estructuración, y por ahí sí se va creando una cultura de manejo del partido y de la gente, porque hay gente que va acompañando al candidato en todo su recorrido y hay otras que no. Bueno, esos líderes tienen que ir adelante para ir organizando quiénes son los militantes y los locales. Gracias. Antes de continuar, hay necesidad de recordarles a todos que en la anterior oportunidad estudiamos esta parte de la cultura organizacional sobre 4 pilares fundamentales: la ideología, la identidad, la organización y las estrategias. Eso, ahí es donde se sostiene toda esta cultura organizacional. No sé si mi coronel Villamarín, antes de darle la palabra a mi capitán Usuga, quiere decirnos algo en favor de lo que estoy expresando. Sí, claro, mi coronel, porque es que estamos hablando de las características de la construcción de un partido, no de las condiciones en que se encuentra el desarrollo del partido, porque eso ya es lo que diríamos el ambiente operacional. Entonces, lo que queremos es volver a decirle a las personas. Primero explicamos la semana pasada, en el ejercicio anterior que hicimos, o lo hemos explicado muchas veces, que en contexto un partido es como una empresa porque tiene A, B y C y D. Es lógico, es una analogía, no es una similitud, dos palabras diferentes. Luego pasamos a un segundo bloque de la caracterización de un partido y dijimos que debe tener una cultura organizacional que es una mesa de 4 patas que tiene una identidad muy clara, la definimos, una ideología muy definida, porque esa es la otra, que es que somos de la derecha y le pregunta cuál es la ideología que usted tiene como derecha y termina patinando y no sabe ni definir la idea de derecha o de centro, como quiera llamarse. Y lo mismo, una organización, o sea, que tenga una jerarquía muy práctica y que sea funcional y que además se respete de acuerdo con una reglamentación. Y también que tenga una estrategia de trabajo permanente para que, sin importar las condiciones en que esté en cada región, tenga esa estrategia de desarrollo. Esos son los pilares de la cultura organizacional que propone UNDEL. Entonces, la pregunta que le hacemos a todos es, ¿cómo hace usted para decirle a quien está trayendo, a quien está formando, es que vamos a trabajar nuestra cultura organizacional esta? No es que estamos analizando lo que pasa en una elección o lo que pasa en un proceso, porque esas son las condiciones que se adecúan. Es que tenemos que tener primero cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestro cuento, cuál es nuestro evangelio, cómo hacemos para que ese evangelio nos permita hacer un contexto de personas y no una montonera. Entonces, por eso insistimos, 4 aspectos que mi coronel los mencionó muy bien: ideología, identidad, organización y estructura. Mi coronel Saldaña en su respuesta se enfocó directamente en la identidad y nos dio un raciocinio y una racionalización sobre la identidad y es muy válido. Entonces, lo que queremos es, usted está ayudando a formar el partido, no estamos haciendo un análisis electoral, usted está ayudando a formar el partido, usted está ayudando a llenarle el cerebro de convencimiento a un grupo para que ese grupo salga a convencer a otro grupo. O sea, está formando un equipo de vendedores. ¿Qué argumentación le da a usted para que sobre esos 4 pilares de la cultura organizacional esa persona vaya más empoderada y desarrolle más creatividad? Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, me faltaba mi capitán Úsuga, pero quien quiera tener otra intervención, hágame el favor, con mucho gusto, abra su micrófono y le damos la palabra después de mi capitán Andrés Usu. Adelante, por favor, mi capitán. Gracias, mi coronel. Sí, yo siento que sí es fundamental, crucial el tema de la cultura organizacional. Yo no voy a decir a qué
partidos políticos he pertenecido, porque la verdad es que he pertenecido solo a uno. Y en ese uno solo al cual he pertenecido, le cuento tres cosas interesantes. No voy a decir el nombre, creo que no es relevante hoy. Una, mi papá sí fue del Partido Liberal toda la vida. Y mi papá nunca tuvo carnet del Partido Liberal, por ejemplo. Creo que cuando empezaron con el partido donde yo pertenecí, en ese partido, lo primero que dijeron es, este partido tiene que tener, la gente tiene que estar identificada, tiene que tener un carnet, tiene que tener un número de afiliación, porque eso, fíjese que algo hace, estoy poniendo ejemplos pues para mostrar algo de la cultura organizacional de un partido. Eso hace parte también de una variable en la cultura organizacional de la fuerza militar donde nosotros pertenecimos, que era la antigüedad. Entonces, ¿cuándo llegó usted al partido? ¿Cierto? Y también entender que cuando alguien se va del partido, que ese número tiene que cancelarse, o ese carnet tiene que cancelarse, pero salir el número para que nadie más lo vuelva a ocupar. Son detalles de la minucia, ¿no? De la maniobra, no de lo estratégico, pero es solo por poner ejemplos sobre cultura organizacional. Uno, ese. Dos, entender, por ejemplo, que se va a rechazar desde la cultura organizacional del partido los temas de la apellidocracia, te digo yo. Esto es, partidos donde se privilegie el hijo, el nieto, el sobrino, el tío, ¿de quién? De los líderes del partido, de los administradores del partido, de los presidentes del partido en las regiones, de lo que sea. Porque si hay algo que nos haya hecho daño, en mi concepto, pienso yo, y no solamente en la política, sino también en la milicia, son esos legados de, es que ese es el hijo de, y por ser el hijo de, entonces ya nació con la banda tatuada en el pecho, entonces merece mejores, merece llegar, merece la cabeza de lista, merece lo que sea, la postulación, el aval, lo que sea. Segundo tema de cultura organizacional, que creo yo, estoy poniendo ejemplos para poder mirar a qué se refiere ese concepto a veces tan etéreo de cultura organizacional, y me desmentirá mi coronel Villamarín si estoy equivocado. Tercero, ¿quién va a dirigir el partido en las regiones? Le pongo un ejemplo bien maluco que yo conocí en algún momento. No es que el partido lo dijeron en la región tal persona, porque es que ese era dueño de un salón no sé qué, o era amigo del señor del hotel no sé qué, entonces tenía un salón para podernos reunir. Entonces, por eso ese señor era el presidente del partido. Pero yo creo que no. Eso no es un partido serio, pues. Que la variable sea tener acceso a un salón para poderse reunir. Y entonces ese es el que pone las sillas, o el que pone los refrigerios, o el que pone el videobeam, o el que pone el tablero. Entonces ese es el dueño del partido y en la región iba haciendo y deshaciendo lo que le da la gana, porque no hay unos lineamientos de cultura organizacional claros. Entonces, simplemente por dar tres ejemplos, y quisiera que mi coronel Villamarín me dijera si a eso nos estamos refiriendo, si es crear una cultura con base en cositas como esa. Muchas gracias. No, pues claro que sí, Andrés, usted le está pegando donde es. Es que sobre esos cuatro aspectos, entonces usted insistió mucho en lo que es la organización y la reglamentación de esa organización, que es lo que usted está diciendo. Pero como son cuatro aspectos, usted tocó uno, mi coronel Saldaña, usted tocó el de organización, con reglamentación. Mi coronel Saldaña tocó el de identidad. Entonces nos están dando ideas aquí a todos los que tenemos para explicarle a los que queremos, a ese equipo de vendedores, en qué consiste la cultura organizacional, que son varios aspectos. Usted toca uno, mi coronel Saldaña otro, y esa es la idea de que nos enfoquemos en lo estructural para poder diseminar y tener todos el mismo discurso, que ya en cada región, en cada evento, las condiciones se acoplan, pero la ideología o la estructura organizacional no cambia. Esa es la idea. Perfecto, muchas gracias. Si me permite, mi coronel Villamarín, hacer una aclaración. Lo que acaba de decir
es muy cierto. Acá en Uruguay, si ustedes miran los libros de historia de hace 100 años atrás, 120 años atrás, quiénes fueron los presidentes, verán que fue el bisabuelo, el abuelo, el padre, ahora el hijo. O sea, digo, estamos hablando de un solo partido, pero los partidos anteriores, también, en los otros partidos también ha sucedido. Se habló hoy de que un partido unió a varios partidos. Nosotros acá tenemos un partido, que es el de izquierda, que es la unión de varios partidos. Por ejemplo, el gobierno actual también es un gobierno de coalición que se unieron varios partidos, no bajo el mismo lema, cada uno con su lema, pero después en el balotaje se unieron todos para votar al presidente actual, si no, no tampoco salía. Digo, más o menos para que, discúlpenme que me meta así, pero para que más o menos tengan una idea de cómo está formada la estructura que ustedes están explicando, que es la realidad de los hechos. Gracias. Gracias, Jaime. No sé si Miguel Ángel Lugo tiene algo para agregar. Mi coronel Pachón. Gracias, no, está bien. Estoy Bueno, entendiendo bien. Gracias. ok. Mi coronel Pachón. Ya intervine en esta ronda. Sí, sí, era por la nota aclaratoria de mi coronel Villamarín. Entonces, mi mayor Mendoza. Y ya mi mayor Mendoza agregó algo muy interesante. Bueno, entonces mi coronel nos tenemos que ir por la tercera ya, porque Sí. es el Entonces, tiempo. ahora, esta parcialmente nos la resolvió Andrés Usuga cuando dijo al principio que un partido se proyecta en el tiempo porque así se hace la construcción desde derecho comercial. Entonces es como el tercer bloque que le decimos a nuestro, o sea, lo que estamos haciendo en este momento es dictándole una formación, una estructuración a quienes nos van a ayudar a multiplicar el partido. Entonces, en primera instancia les decimos, hay una analogía con la empresa en estos aspectos y entendamos que el manejo de esto es de un nivel impresionante y hay que tener personas que estén a toda hora manejando toda esta estructura. En segundo, tenemos que manejar una cultura organizacional, una fundamentación que nos identifique a todos en estrategia, en organización, en identidad, en ideología. Ahora, es que es algo que se tiene que proyectar en el tiempo. ¿Qué argumentos? O sea, ¿cómo trata usted de convencer a estos vendedores para que ellos salgan a vender, a convencer a otros vendedores de que es que el partido es para que se proyecte en el tiempo y no simplemente por algo temporal? ¿Con qué argumentación le diría usted a esas personas, bueno, vamos a hacer esto que se convierta realmente proyectado en el tiempo, que tenga una duración? Adelante, mi coronel. Bueno, entonces vamos con la tercera. Si se proyecta en el tiempo, vamos a darle la palabra entonces en el centro a mi mayor Mendoza. Por favor, adelante. Gracias, coronel Alarcón. Yo opino que se debe planificar y proyectar a mediano objetivos a inmediato, mediano y largo plazo, con el fin de ir creciendo día a día en nuestro proyecto del partido político, buscando quienes se van a desempeñar en todos y cada uno de los cargos, preferiblemente de formación, más no de aspiración política. La aspiración política ya viene después de la formación y de la creación y del éxito que tengamos en esa campaña. Gracias. Bueno, mi coronel, afortunadamente nos ha dejado Henry Ramírez una respuesta de la pregunta anterior
Es cortica, voy a permitirme leerla mientras que le damos la palabra a mi coronel Pachón. Dentro de esa cultura de organización y sus pilares fundamentales es importante priorizar la meritocracia y alto compromiso de disciplina. Henry Ramírez. Tiene la palabra mi coronel Pachón. ¿Se proyecta en el tiempo? Claro, se proyecta en el tiempo porque las necesidades actuales han venido evolucionando a medida de que evoluciona el conocimiento y los diferentes medios de comunicación, de transporte, de divulgación del mismo conocimiento. Ya no tenemos que cargar con un arrume de libros, sino simplemente en un teléfono se puede obtener la información. Además, la misma evolución de la sociedad conlleva hoy que los diversos productos que adquiere estén mejor empacados, más limpios de lo que nosotros comprábamos en las plazas anteriormente. Los medios de transporte son sofisticados. Hoy los buses ya tienen servicios sanitarios, lo que no ocurría antes. La evolución de los medios de transporte, de las vías, también han mejorado notablemente y por consiguiente hay que vivir en el momento y pensar en el futuro. Gracias. Está Muchas buena esa gracias, frase. Excelente la frase. mi coronel. No, que excelente la frase de mi coronel Pachón en la política. Vivamos el momento, pero pensemos en el futuro. Me gustó. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel Pachón. Mi coronel Giraldo, adelante. ¿Se proyecta en el tiempo? Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, cuando se crea un movimiento político, un partido político, lo que se quiere es que permanezca en el tiempo. Y para eso va a tener una misión y una visión. Pero eso en política es tan complejo y tan difícil que la única manera de mantenerse y permanecer en el tiempo no depende de lo que los organizadores y creadores del partido quieran hacer. Por decir algo, vamos a crear un partido político de la reserva de las fuerzas militares y de policía. Y lo proyectamos y vamos a decir, vamos a crear este movimiento partido político a 15, 20 o 30 años. Pero eso no depende de lo que nosotros querramos, sino que depende de los resultados. Si yo no logro resultados en las elecciones y no logro votos, pues no voy a lograr ese objetivo. Y es cuando entran dos términos, que es el umbral y que es la cifra repartidora. El umbral es lo que le permite a un partido o movimiento político obtener una votación y un porcentaje para que no pierda la personería jurídica. Y lo que en últimas se busca con el umbral es que no haya tantos partidos. Y les decía a ustedes en la primera pregunta, política hay 36 partidos. Vamos a ver cuántos de esos 36 partidos lograron el umbral. Y a pesar de haber invertido plata para la póliza y todo lo que ustedes quieran, no todos van a sobrevivir, porque muchos de ellos, producto de esos resultados en las votaciones, al no lograr las votaciones necesarias y al no lograr los escaños o al no lograr la... ¿Le cayó? Se cayó la señal de mi coronel. Ah, no, ahí está abierto el micrófono. Debe ser que tiene problemas de transmisión, mi coronel. Sí. Vamos a darle la palabra mientras No tanto. depende de ellos, sino que depende de los resultados. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi coronel. Vamos a darle la palabra entonces a Miguel Ángel Lugo. ¿Se proyecta en el tiempo? Gracias. Mire, yo creo que este proyecto hay que tomarlo como el matrimonio, pero no como los matrimonios ahorita de momento. No, para largo tiempo. Matrimonio tipo pequeño, para 30, 40 años. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Jaime Congol. Y yo llevo 45 de casado. Campeón, oiga. Se le nota, se le nota. ¡Qué resistencia! El candidato para organizar eso. No, es cierto. Uno cuando forma algo, cuando forma un comercio, se supone que lo forma para que perdure en el tiempo y, si es posible, que lo continúe la familia. O sea, que muchos comercios existen así, y los partidos políticos, cuando se crean con la finalidad de perdurar en el tiempo e inclusive llegar a contar con un presidente. Digo, nadie puede pensar que un partido político sea conformado solamente para una campaña. Sí, han empezado a surgir partidos nuevos. No sé si en Colombia ha pasado eso, por lo menos acá están empezando a resurgir partidos nuevos. Pero son los famosos outsiders que ingresan a la política, y si le va bien, y si le va mal, les va mal. O sea, no pierden nada, porque igual siempre van a tener su negocio, o sea, o su participación en la política. Digo, acá hay empresarios que han formado un partido, han formado una lista con el fin de, bueno, está, si salgo diputado o salgo senador, bien, y si no, por lo menos estoy dentro de la élite. Y ese es el problema, ¿no? Lo que muchas veces se meten personas que no tienen ni noción de lo que es la política, ni lo que es la conducción de un país. Si bien tienen la conducción de una empresa, pero no es lo mismo conducir un país que conducir una empresa. Digo, y en lo partidario, sí, es como conducir una empresa, porque tiene la misma característica, con la única diferencia de que hay que saber quién es quién y qué responsabilidades se le asigna a cada uno. Gracias. Gracias, Jaime. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Gracias, mi coronel. Se proyecta en el tiempo, sí, porque, pues yo lo decía antes, las soluciones no son coyunturales, sino estructurales. Tal como lo expresa la misión y la visión del partido que proyecta o proyectamos con Fundel. Además, porque las necesidades son continuas y la finalidad del Estado es el bienestar, y quien lo creyera, la felicidad de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Tiene la palabra mi capitán Andrés Úsuga. Gracias, mi coronel. Sí, yo creo que ya lo había dicho desde el principio, y es el tema de la frase clave, y es muy jurídica, me disculpan que lo sea, pero así es, se llama vocación de permanencia. Uno no crea algo para cortos plazos, sino precisamente para muy largos plazos, y se van corrigiendo los errores que se van cometiendo y que necesariamente se van a cometer, pero evidentemente es la vocación de permanencia en el tiempo lo que va a permitir que haya un norte y una perspectiva interesante para construir. Gracias.
Mi coronel Villamarín, ya pasamos todos los que estamos en sala. Voy a mirar a ver, no tenemos nada todavía en Facebook. Así que podemos pasar a la siguiente, mi coronel. No, mi coronel, ya llegamos al final. El ejercicio es muy interesante. Primero, pues agradecerle a todos su gentileza y su sensatez, su sinceridad para expresar los conceptos, porque eso se trata de la democracia, ¿no? Que nos entendamos todos y que escuchemos y nos vamos formando los conceptos más claros. En segunda medida, como vimos en el ejercicio, la construcción, la base, la iniciación es bien difícil porque somos de distintas tendencias, de distintas concepciones, de distintas percepciones. Nos queda demostrado que no captamos de la misma forma todos lo que vemos. Por eso el famoso dicho que nunca crea todo lo que ve, ni crea todo lo que escuche. Y seguramente hemos visto en televisión unos programas muy interesantes que a veces presentan en los canales como National Geographic, que hacen un caso y está televisado ahí, y inclusive uno como televidente ve distinto a lo que finalmente demuestran que era lo que estaba ocurriendo en realidad. Pero es que ese es parte del proceso cognitivo. Y hemos pasado por 3 etapas hoy muy interesantísimas todas de cómo hacer o cómo vender la idea. Y entonces vemos que nos encontramos todavía, a pesar de nuestro nivel académico, que es bueno, es alto, nos encontramos todavía en diferencias y dificultades porque nos falta estructurar precisamente la cultura organizacional para poder crear militancia. Y ahí está el problema, que los partidos, lo mencionaba Jairo Giraldo, 36 partidos que seguramente van a salir muy golpeados en las próximas elecciones porque van a perder la personería. Lo mencionaba Jaime, que en Uruguay pasa lo mismo, se reciclan y vuelven y desaparecen, pero porque no hay identidad, no hay organización. Naturalmente hay un montón de dificultades, pero sería lo mismo. Si una gran empresa como las que llevan 200, 300 años en el mercado, en el mundo, se ha sostenido, es porque ha habido una visión y un trabajo de reciclamiento permanente para mantener los principios fundamentales. Si ustedes leen la historia de la Coca-Cola, ha sido muy difícil sostenerla. Andrés nos recomendaba lo del análisis de los partidos y claro que hay que hacerlo. Y tenemos que buscar sobre todo personas que conozcan y que nos ayuden a profundizar. Ver la historia del Partido Republicano desde cuando ganó el señor Lincoln con otro nombre y luego se fue formando y apareció para hacerle contrapeso a los demócratas que eran mucho más estructurados, comillas, estaban ya preexistiendo, inclusive con otros nombres, pero llegaron allá. ¿Y cómo se ha desarrollado? Excelente. Por eso hemos insistido aquí en mirar mucho el desarrollo de Estados Unidos, los procesos de la Unión Europea, el proceso, por ejemplo, de cómo evolucionó Europa después de la guerra, lo que llaman la primera parte de la posguerra, del 45 al 72, cuando se hace el pacto de Helsinki, y cómo ese pacto de Helsinki trae un montón de cosas que hoy en día son la carta de navegación de la ONU, en muchos aspectos, que son la carta de navegación de la Unión Europea, que no existía, que nace como una unidad del carbón, o los productores de carbón, y que nos trae algo fundamental, que tienen toda la razón. De pronto a los militares y policías colombianos nos gusta mucho que nos toquen el tema de los derechos humanos porque lo ha manejado la izquierda y ha servido es para golpearnos, para perseguirnos. Ustedes le han dado una manipulación ideológica, ideologizada. Pero si uno mira esos procesos, de las condiciones que pone la Unión Europea son excepcionales. ¿Cómo se hace para que un país sea miembro y le exigen que respete una cantidad de derechos de los seres humanos allá? Entonces, es captar todo eso y entender que construir una cultura organizacional no es fácil y que lo estamos viendo aquí, que es un ejercicio académico muy sencillo, quizás sin ninguna trascendencia,
para muchas personas, encontramos unos escollos que deben ser prioritarios si queremos construir el partido para enfrentarlos y superarlos, porque si los dejamos atrás, ese viene el problema, como decía Chaka Zulu, si dejas a tu enemigo atrás, salta por la espalda y te muerde el cuello y te mata. Entonces, ocurre en nuestras organizaciones y por eso son las peleas eternas que hay en ACORE, en ACORPOL, en ACOLSURE, todas las nuestras tienen la misma pelea, que todos los años quieren cambiar estatutos y cada quien quiere llegar con una idea distinta, es porque se han dejado problemas atrás que no se han resuelto en su debido momento y no se les ha dado la solución y entonces genera ese tipo de dinámicas. Por eso insistimos en que formemos la cultura organizacional, escuchémonos y verá que después de escuchar todo esto, el mismo ejercicio nos va dejando la línea de acción sin pelear ninguno con ninguno. Vamos ubicándonos qué es analogía, qué es similitud, cuál es la propuesta y tenemos un discurso creíble, pero hay que hacerlo. Sin haber hecho el discurso y habernos lo debatido entre nosotros, ¿cómo hacemos? Bueno, es un ejercicio interesante, lo seguiremos haciendo porque estamos en esa tarea de formar el criterio de conducción del partido. Queda en la página web para que nos escuchen y otras personas lo vean y se vayan formando y atraigamos a más. La tarea es atraer a más y hacerlos que opinen y que se den cuenta que la política es toda una complejidad y no hay escrita la última palabra, siempre nos traerá sorpresas. A todos un feliz fin de semana, mil y mil gracias por su participación hoy, muy enriquecedora para todos. Que Dios nos proteja, nos ilumine y que nos ayude a resolver todos estos problemas que tenemos con ese personaje que nos está desgobernando, que hoy ante la destitución de un poderoso representante de él, lo destituyeron, entonces inmediatamente cambió el tercio para que no fuera noticia y puso en cuestionamiento el nombre de los generales que estuvieron al mando de las tropas en el gobierno anterior. Pero eso lo hace él sabiendo que con eso distrae la atención y ya la pérdida de un alfil no tiene la trascendencia pública o la trascendencia mediática que eso significaría. Es un artista, cada vez que está en problemas lo hace. Y eso es lo que tenemos que buscarle en la comprensión a esas situaciones. Que Dios nos bendiga y una feliz noche para todos. Mi coronel, para recomendarles a todos el audio que nos mandó esta tarde. Y yo no sé cómo montarlo acá. Es que estuve tratando de subirlo, pero no se pudo. Pero pues ahí como todos están en la lista, se los reenviamos. Sí, pero muy recomendado y muy diciente, excelente, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, una feliz noche. Muchas gracias. Bueno.